que los proyectos estaban cuando Francisco trabajó sobre la Norte-Sur, ¿te acuerdas? Entonces, o sea, sobre la autopista, que ahí no aplicaban ni los distanciamientos, ni rasantes, nada de eso, no eran otras normas. Entonces tenemos que ver ahí cómo hacemos, ¿no? Porque me interesa poder evaluar que ustedes comprendan cómo se aplica una normativa urbana, pero de pronto se ponen en situaciones en las que no aplican las normativas urbanas, que son otras normativas, ¿no? Entonces, me gustaría saber en qué están. ¿Hay alguien? No se inscribió nadie. Había un mensaje, pero era suyo. Yo pensé que había alguien. Ya, lo que vamos a hacer, mira, si es la primera clase puede que no, pero ojalá que la próxima semana, porque yo no voy a hacer más clases, chicos, entonces si no, vamos a quedar parados nomás. Porque lo que en adelante tienen que traerme ustedes sus dudas, sus consultas, las preguntas ya están hechas. ¿Cuál es el marco legal que aplica? Tienen que construir un volumen máximo teórico y contrastarlo, verificarlo con el proyecto de taller, si cabe, si coincide, si no coincide, tener una posición frente a eso. Y las 4 preguntas del proceso de gestión. ¿Qué, quiénes, cómo, cuándo? ¿No? O sea, y en dos tandas, en 2 tiempos, ¿no? Que ahora a final de junio, para la evaluación de la unidad 2 y luego al final del taller. Eso es. A ver, preguntemos. En una de esas está todo claro, estamos puro. Camila, a ver, Camila Alejandra Cancino, ¿estás por ahí o no? Hola, profe, sí, acá estoy. Camila, y cuéntanos, ¿cómo no vas a tener alguna duda? ¿En qué están, en qué están en el taller? ¿Qué estás haciendo tú? Nosotros estamos con el profesor Azaga, pero tenemos un tema de que estamos todavía viendo dirigido a qué va a ir bien el proyecto, porque no cometimos un pequeño error en la presentación que pasó, entonces ¿Pero tienen un lugar o todavía no? Configurar ¿No algunos detalles. ¿Tienen un lugar, ¿Cómo? Camila? Sí, en la comuna de La Florida. Ya, pues si tienen un lugar, entonces ya podemos empezar a trabajar, pues. Porque esa comuna de La Florida tiene ese lugar está en una zona del plan regulador y tiene altura de edificación, rasante, distanciamiento, coeficiente de ocupación de suelo, coeficiente de constructibilidad, todas las cosas que hemos visto acá. Entonces sería bueno. Ahora, insisto, la perspectiva no es hacer en el fondo el proyecto que coincida o que quepa dentro de la normativa, es cotejar o comparar en el. ¿Se me pegó a mí el profe o no? ¿O soy yo? No, parece que él. Porque yo al menos te escucho bien. No, el profe se quedó pegado. Sí. Pero comparte pantalla mientras. O sea, no sé si han hecho algo en taller. Yo también. Es que, profe, tengo un pequeño problema. Estoy del teléfono. ¿Y lo están que pasa trabajando es que en grupo? Sí, somos dúo, mejor dicho. Y Ya. el tema es que estamos avanzando con lo que pidió el profe, que es con la esta de la rasante, ver cuáles son los parámetros de construcción y todo eso. Pero, o sea, tampoco lo tenemos completamente listo. No, pero sí, nadie está pidiendo que lo tengan, que entreguen ahora. Es para que vayamos revisando. Entonces, por último, si tú no puedes compartir, no sé si tu compañera está aquí en el mismo curso. No, profe, mi compañero tuvo un problema hace poquito y se tuvo que retirar. Entonces, como yo estoy del teléfono, no puedo compartir tampoco, por eso no habíamos querido corregir. Pero era la intención. Pero profe, estas circunstancias. Disculpa, Cami. Alguien habló. Yo tengo por lo menos algo como más definido con el profe Ortiz, con Rodrigo. Ya. En taller tenemos como más un poco las áreas definidas. Y tengo la presentación. Ya, pues bacán. Compártenos mientras, entonces. ¿La comparto al tiro o esperamos al profe? Sí, compártela mientras yo me comunico con él. Ya. Dame un segundo.
Profe, ¿podemos ir nosotros después de Gustavo? Por favor. Sí, sí, súper, sí. Gracias. A ver. Ah, es que estás de otro Teams. Ya, pero es Gustavo. Sí, Ya. Gustavo. Ahí tenemos 3. Ya, denme un segundito para hablar con el profe. Ya. El profe me dice que se está conectando. Esperémoslo. Ahí está. ¿Está o no? Aquí estamos. Sí, ya. Súper. Dale nomás, Gustavo. ¿estoy compartiendo, profe? ¿O no? Sí. Ah, ya. Bueno, el proyecto partimos como con un análisis territorial y éramos un grupo de 4. Y nos otorgaron el fragmento 3 que abarca desde la avenida Vicuña Maquena Oye, y de esos 4 hasta avenida cursos, Seminario, de oriente a poniente. oye, Y en base a eso, ¿cómo? pregunta, de esos 4, ¿cuántos están aquí en el curso? Está mi polola, la Cata. Ya, sí, pues. El Rosario, imagino, el Javier. Y estamos dentro del mismo fragmento. Ya. Bueno, después como que nos dividimos y cada uno tiene que hacer como un proyecto en base al análisis ya realizado anteriormente, cuando éramos grupo. Y ahí elegimos como cierta área. Por ejemplo, yo elegí en la zona del Palacio o del ex Palacio Schneider, que ahora se encuentra como en ruina. Y esta es la presentación un poco de lo que es las condiciones que tiene el terreno, el deterioro, la circulación de los usuarios del sector, un poco de análisis. Aquí se pueden ver unos cortes y unas plantas. Es full básica la presentación, la que nos pidió era como un avance que nos pidió el profe Ortiz. Y en base a eso establecí los criterios que son la restauración, la integración y la identidad. Bueno, igual le estaba viendo un poco y según los planes reguladores respecto a la protección del patrimonio,
el Palacio Schneider es una inmueble de conservación histórica. Oye, perdón, sabes que yo todavía no sé dónde está, me perdí. ¿Dónde está? Esto no lo conozco yo. ¿Cuál es el Palacio Schneider? Es la Casona Schneider, está en Vicuña Maquena. ¡Wow! Con, porque Vicuña Maquena Hay cosas En que no Vicuña conozco. Maquena no tiene una avenida, era la ex Universidad Pedro de Valdivia. Ah, este fue el Era la famoso sede. caso de la- Sí, ¿ya? cerca de Baquedano. Sí, esa Ah, fue como quemada sí, como porque 3 veces. Vicuña Maquena llega desde Baquedano hasta Puente Alto, por eso Sí. te Oye, pregunto. y ahí se ve en la imagen que está a la derecha arriba, bueno, las dos imágenes, los dos planos, aparece lo que está arriba del Parque Bustamante. Dice que, ¿y qué es ese edificio que está entre medio? ¿Cuál, profe? ¿En esta misma lámina? Sí, en esta misma lámina. Esa es la casona, es lo que queda. Sí, Es sí, desde sí, no, pero en el parque, en la mitad del parque, ¿es el café del parque, el café literario? Sí, sí, también. Ese es el café literario, el otro edificio, el que está ahí en la mitad del Parque Bustamante. Sí, es el café literario, profe. Ah, ya, ahora recién, fíjate, Sí. recién me estoy ubicando. Y Eh, está orientado, me parece que está al norte para abajo, ¿no? bueno, a ver, aquí está la avenida. Avenida Carnicer, Avenida Bustamante, Avenida Benjamín Vicuña Maquena. Está al norte para abajo, por gallos, y por eso es que sabes que Sí, los arquitectos más viejos nos dejáis en tilt, al tiro, ¿no? Estoy acostumbrado, entonces, ¿esto dónde es? Decía, sí, es que entonces, lo habría hecho así, el edificio de a un lado del Palacio Snyder lo habría tapado. Lo elegí más que nada por eso, profe. Habría tapado un poco el emplazamiento. el Este edificio que está edificio al de acá lado. al lado. Sí, Claro, pero por eso lo diste vuelta. Ya, ahora y- sí, ahora ya entiendo dónde estamos. sí. Ya, ya. Bueno, lo que le decía era, con ejemplo, con el plan regulador comunal, lo que es este terreno y a quién pertenece en realidad, porque a pesar de que fue sede de la universidad, sigue perteneciendo a la COACH, si no me equivoco, que es como el Comité de los Juegos Olímpicos. De hace muchos años que pertenece a él, el terreno. Y hoy en día está como abandonado. Entonces, desde el proyecto ahora, tengo que pensar en cómo reconstruir este lugar. Oye, pero una aclaración, ¿ah? Que sea inmueble de conservación histórica es una condición que no implica que no tenga normas de densidad, coeficiente de constructibilidad, ocupación de suelo, distanciamiento, todo eso tiene que existir, ¿ah? El hecho que sea de acuerdo a la ley inmueble de conservación histórica, lo único que implica es que el permiso, antes de entregarse un permiso de edificación, el proyecto tiene que ser visado y revisado por la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ni siquiera por el Consejo de Monumentos Nacionales, sino del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque esto es inmueble de conservación histórica, que es una categoría que se define en el marco del plan regulador. Pero lo que te digo es que junto con esa definición, te va a implicar en el sentido procedimental, ¿no? O sea, vale decir, tú sabes que hay un criterio de protección patrimonial, pero no está definido a priori. Pero de todas maneras tú podrías intervenir el terreno, porque ponte tú que tenga una ocupación de suelo de 70% o 0,7, entonces puedes ampliar, pero esa ampliación tiene un límite. Podrías tener un edificio, una torre de 4, 5, 7 pisos detrás del edificio. Ahora, otra cosa que te parezca a ti bien construir un edificio de 7 pisos detrás pero en una de esas, de acuerdo a la ley, podría, ¿no? Teóricamente. Entonces Sí. necesitamos la normativa que establece el plan regulador para esa zona. Ya. O sea, que sea inmueble de conservación histórica, sí, punto, ok. Pero eso implica más bien una cuestión procedimental. Quiere decir que el proyecto tiene que ser aprobado por un grupo de expertos en el fondo patrimonialista, ¿no? Que trabaja en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la unidad de patrimonio. Pero no implica necesariamente que tiene normas especiales asociadas. Son las mismas normas que tiene el plan regulador para los terrenos de al lado o la zona, ¿no? Que corresponda. Esto tiene que ser de acuerdo al plan regulador zona ZA1J.
¿no? Que implica que tiene usos permitidos, usos prohibidos, densidades, coeficiente de ocupación de suelo, constructibilidad, todo eso, altura, distanciamiento, todo lo que hemos hablado. Para este terreno hay todo eso. Eso Sí. es lo que tienes que traer para acá. Ah, ya. Sí, no sé si se entiende. Sí, de Entonces, hecho, porque la intención es como no hacer eso, como hacer un edificio, algo que llame, claro, que sea como tan, ¿cómo se llama? pero ahí es interesante, porque en una de Perfecto esas la instalación. la norma te permite construir un volumen igual a través de 7 pisos, supongamos. Y Sí. ustedes en el taller no lo van a hacer. Van a mantener la misma altura y si es que lo van a intervenir con... Eso es lo que están pensando, ¿no? Sí, Ese, es como una intervención. De hecho, sería como dejar ese lugar. La intención es dejarlo como un paseo. Es ya. como dejarlo un Claro, paseo, ¿viste? cosa de que te permita llegar al Parque Bustamante, quizá como un Pero, atajo, una conexión entre Vicuña Maquena. pero a lo mejor la norma permite construirle una ampliación de 7 pisos detrás. Sí. O sea que No, sí, ustedes de no... hecho, en Playa también están pidiendo eso, que tiene que ir como una estructura. Yo sí. No puede ser como un paseo, ¿no? O Ya sea, eso que voy tiene a que ver, haber profe. un edificio. Pero, a ver, muéstrame la segunda lámina porque ahí tú tienes un... ¿Qué Esos es eso? son los edificios de al lado. Ah, Ahí se encuentra ah, el Palacio Snyder, si se logra ver. ya, eso es visto así como en el sentido oriente-poniente. Sí, este de Oriente Poniente y este de Norte a Sur. Sí. Y ahí puede ver un poco lo extenso que es como el patio de trasero de la casa, ¿no? Entonces, Claro, ¿sabes qué es lo que me tinca? Me tinca que ahí podría ser el manso edificio. Pero ustedes no lo van a hacer, ¿cierto? En una de esas podría Sí ser se un puede, no, sí, subterráneo, de hecho se puede plantear, profe, que es verdad, podría pero ser un edificio tiene que ir como subterráneo. todo como una escala, hay que ser riguroso como en ese aspecto, o Claro, por yo lo que menos por lo que el que profe nos puede ser pide. una ocupación de un edificio a lo mejor muy bajo o de medio nivel, ¿no? Que se esté medio enterrado, ¿no? Como medio Sí, enterrado y que no altere esta idea que tienen preciosa ustedes del promenade, ¿no? Del paseo, ¿no? De la llegada al parque a través de este edificio. Podría a ser ver, perfectamente. Pero como sea, lo que en este curso, para este curso tienen que tener claro qué es lo que el plan regulador permite, sí, ya, profe, ¿ya? eso voy a investigar. Y pues tienen que traerlo. Y eventualmente, por lo que les digo yo, ¿no? El plan regulador les va a decir que tienen una ocupación de suelo del 50% y el Palacio hoy día ocupa ¿cuánto? 15%. O sea, por lo tanto, tendrían Bien, poco. 35% de terreno todavía que ocupar. Y el plan regulador dice que tiene una ICE, constructibilidad de 2. ¿Y cuántos días están ocupando? 0,1. Y por lo tanto, teóricamente podrían tener la posibilidad de construir una torre detrás. No sé, ¿ah? No sé, simplemente habría que ver el cuadrito. Y Sí, entonces, no sé, porque profe. usted dice, esto es lo que dice el plan regulador y esto es lo que vamos a hacer nosotros. Ujú, Eso es, sí, eso es. ya, eso voy a hacer, profe. Ya, entonces son de este curso, en este terreno, ¿cuántos hay? Eh, en este terreno solamente yo, profe. Ya, Después, quizás en otras correcciones, los chiquillos ahí va a ver quién estuvo en el fragmento 3. ya, entonces, Este, a tratar, haga un intento, consigue la normativa, que esto está ahí en línea, no cuesta nada conseguirlo, consigue la normativa y la próxima vez que nos veamos, ojalá la próxima semana, nos digas qué es lo que se puede, de acuerdo al plan regulado, construir, o nosotros te ayudamos a interpretarlo. Ujú. Ya, profe, se entiende. Vale. Gracias a usted. Sí, y en términos formales, una primera lámina que cuente dónde está el terreno, la comuna, las calles, el norte. Ah, sí, Por sí, favor. no, es que esto era como una lámina para el Ya, ¿y profe, quiénes porque son? como Dice el ya conoce tercero, todo ¿quién el es el análisis segundo? anterior, Ya, era como esa bacán. lámina, sí. Sí, No, ahora viene Norma, creo, que fue la que pidió Sí, ir después, Caroline, ¿sí? sí, profe, aquí estoy. ¿Comparto? Ya, comparte nomás. No sé si están mis compañeros por ahí. sí, Está profe. Manso. Y ya, Estamos genial. Ya nosotros vimos la posibilidad de mostrarlo mejor en el Google Earth, que sería como más específico. Nosotros estamos emplazados en el metro Elisa Correa,
y queremos proyectar aquí en el vivero todo este espacio, pero solo una parte, no todo completo, porque igual es grande Ya, eso, ¿dónde es? en Puente Alto, en el Metro Elisa Correa. Aquí está el Metro Elisa Correa. Elisa Correa, ya. ¿Me escuchan? Sí, profe, recién. Sí. Estamos pegados, o estoy pegado yo. Ah, sí, parece que está pegado. Yo he escuchado perfecto. Sí se escucha, pero la imagen está... Sí. pegada. ¿Está pegada la imagen? ¿No se mueve? No, el No, profe. No, el profe. ¿Están ahí? Ah, Ahí Sí, profe. se ve. No se escucha el profe. No escucha, parece. Ahí sí. sí, profe, ahí se escucha. Ya, Norma, ¿vienes tú? Sí. Estábamos diciendo que nosotros estamos emplazados en el Metro Elisa Correa en Puente Alto. Vimos Ya. la posibilidad de proyectar aquí en el vivero, pero solo una parte de este espacio, ya que igual es amplio, es muy grande. Es que no Y estoy yo. Ahí sí, ahí recién lo estoy viendo. Ya. ahí sí, empiezo de nuevo. No, Claro, y solo- el vivero, profe. Sí, por favor. Ya, lo digo de nuevo. Ya, estamos emplazados en el Metro Elisa Correa, aquí en el vivero, pero queremos proyectar solo una parte de este, porque igual el terreno es súper grande. Y a través de esto es establecer una conexión del vivero con la vía Los Sauces, que igual aquí en medio hay como un gran espacio que no es utilizado. La conexión aún no se sabe si va a ser por intermedio de un puente, todo el profe todavía no nos dice que veamos esa parte. No sé si alguien quiere agregar algo de mis compañeros. Daniel creo que quería hablar. Sí, profe, yo. Lo que pasa es que el profe igual nos pide como requisito hacer una conexión sí o sí, no queremos llamarle puente ni nada, pero una conexión sí o sí del espacio a intervenir, que es este vivero, hacia el metro. Y de alguna forma de conectar las dos partes del proyecto, las dos partes oriente-poniente, que sería como la parte de al frente con el vivero. Pero ¿ese Entonces, vivero es público o es privado? es privado, es un terreno privado por lo que habíamos visto. Igual nosotros no hemos indagado mucho en el plan regulador comunal de acá, sí, igual queríamos como explicarle para resolver como algunas dudas de qué tan complicado es de edificar en un terreno privado, ya que también ahí adentro existe una casa patrimonial y todo ese tema. Y donde se ve un poco en la esquina como que hay un lugar que es como es una Copec el que está al frente. Ahí mismo donde está indicando mi ¿Dónde compañera es una dice? Copec. Ah, ya. Entonces, y posteriormente está como todo el vivero y hay una casa patrimonial. Entonces, más que nada teníamos como duda con ¿Y ese las que, tema. ya, y ¿Sí? las que están alrededor son como viviendas sociales o condominios? Sabes que nos ha costado encontrar información sobre lo que hay adentro, pero nosotros intuimos que son como casonas, como de evento y cosas así, porque viviendas No, pero no tenemos. alrededor Ah, no del dentro, vivero. no Sí, dentro. Ah, yo no pensaba que dentro, dentro. alrededor. No, vivienda, Son tips. vivienda y comercio, claro. No, todo alrededor vivienda. Yo pensaba que me estaba hablando dentro. Lo único condominio que hay como parecido que sería esto, que serían los blocks. Y más arriba que hay un condominio, un edificio que sería ese. Pero ese ya no es Ya. como nuestra parte de investigación. Claro, y al Igual frente aquí igual. hay un strip center, que es como un gran espacio de comercio urbano, Oye, pero pero el eso más que proyecto nada va a estar ahí en el vivero, en el espacio público. ¿Ese vivero es público o es privado? ¿Qué cosa es? es privado. ¿De quién es? Es de... Ay, Santi, eso del... Es Viñedo Los Toros, me parece, del... Ay, no me acuerdo el dueño específicamente.
¿Y cuál es la idea de Pero ustedes? ahora ¿Formarlo en un parque? queremos hacer como un área de reciclaje y potenciar el vivero más que nada. Como a través del Pero- vivero generar más economía, empleabilidad, hacer primeramente sacar el ACOPEC. Y aquí Claro. hacer como un gran acceso, luego así como una plaza flexible, multiuso, que generar más que nada como lo que pasa en el GAM, profe, que a través de como diferentes niveles se van formando diversos espacios. No sé, como que no hay problema con que un grupo esté haciendo yoga, otro grupo esté haciendo, no sé, otro tipo de ejercicio, como sea multiuso en verdad. Por aquí queríamos ver la posibilidad de poner como salas de capacitación con respecto al vivero, para que la gente se informe y culturizar más que nada a la gente. Ahí ¿Ah? son casas esas que hay, son unas piscinas las que se ven ahí abajo. Es Sí, que son los de- en verdad este Street View es como súper antiguo. Un compañero que no pudo compartir porque tuvo problemas de internet, pero él lo tiene más actualizado porque tiene el Google Gear más como más actualizado y Pero se ve esas son todo casas. seco. Ya no aparece esto. No aparece nada de esto. De lo que es ahora. Esto es como súper antiguo en verdad. Incluso está todo seco. Pero en el fondo lo que ustedes están planteando es transformar ese parque privado, entre comillas, en una especie de proyecto público, ¿no? Como una corporación como Claro, el GAM. claro. Entonces, claro, es súper importante que veamos qué es lo que dice el plan regulador. ¿Qué dice el plan regulador sobre ese vivero? ¿Qué es? ¿Es un área verde o tiene norma? ¿Permite hacer edificios? Es súper importante eso. ¿Qué dice el plan regulador de esta zona? ¿Qué es lo que permite? Porque en una de esas, hoy día, eventualmente, es súper importante porque de pronto el plan regulador permite desarrollar un proyecto inmobiliario y ustedes están planteando en el fondo, con razón, y me alegro que así sea, están planteando un parque público para promover en el fondo la identidad, la productividad local, qué sé yo, eh, y me parece súper bien, ¿no? Pero en una de esas es súper importante saber en el fondo si la norma hoy día permite construir vivienda ahí, ¿no? En altura, por ejemplo, ¿no? O si hay un límite de densidad, o se permite construir viviendas de un piso como en el entorno, como lo que pasa en el fondo en los bordes. Tengo todas esas dudas. O sea, tienen que meterse al plan regulador y poder saber qué dice, o sea, en el fondo poder contarnos qué dice el plan regulador, para poder tener una posición crítica respecto de eso. Eso es parte fundamental en lo que tendrían que hacer hoy día mismo, ¿no? Si no les cuesta mucho, si esto es Puente Alto, ¿no? Está el plan regulador en línea. Y si no lo encuentran en el Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, están todos los planos reguladores en el fondo que están aprobados en Chile. Están en un repositorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No, profe. Ya, profe, sí, quizás ese es como nuestro déficit que no vimos el plan regulador. No, es que todavía no estamos como en esa etapa. Yo creo que Claro. quizás esta semana nos vamos a entrar más en ese tema y el martes le decimos como con más detalle. Yo entiendo que para taller no sea importante. Les cuento por qué. Porque creo, de hecho, yo soy profesor de taller también. A mí no me gustaría partir un proyecto en el fondo con que los estudiantes en el fondo partieran con la restricción que dice el plan regulador. Yo quiero que los estudiantes primero piensen qué es lo que es bueno, qué es lo que sería necesario, por qué tiene sentido. Tiene que ver con las preguntas que hacíamos ahora al final de clase, ¿no? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué rentabilidad? Por supuesto, el proyecto que ustedes están planteando es un proyecto que se enfoca, apunta en el sentido de la rentabilidad social, ¿no? O sea, un proyecto que va a generar grandes beneficios sociales y por eso que implica o por eso que justifica los gastos que se van a hacer, entre ellos comprar o expropiar este terreno que es privado y transformarlo en público. O sea, versus un proyecto de desarrollo inmobiliario que apunta en el sentido de la rentabilidad privada, ¿vale? Es decir, yo voy a generar en el fondo costo, en el fondo voy a generar una inversión, voy a incurrir en gastos, voy a tener costos que voy a tener que asumir, pero la rentabilidad va a ser privada, la voy a obtener por la vía de la venta o arriendo de departamento. En este caso, ustedes están apuntando más bien en el sentido de la rentabilidad social, ¿no? Y creo que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, en principio, me parece bien que vayan con el proyecto antes y después verifiquen la norma. Un poco lo contrario que pasa en la vía normal, porque en la vía profesional,
antes de cualquier cosa, mira, sabes que queremos hacer un proyecto aquí, lo primero que hace uno es revisar el plan regulador para saber si va a tener alguna complicación. Y claro, pero como es un espacio académico y se plantea hipótesis, se pone el caso que el plan regulador lo permite nomás, ¿no? O que no va a tener ningún tipo de dificultad. O sea, aquí para esta zona hay un plan regulador. El plan regulador de Puente Alto debe definir distanciamiento, altura de edificación, coeficiente de constructibilidad, densidades, todas esas cosas. ¿Entiendes? Y ahora, yo entiendo que en taller no lo vean, pero justamente la perspectiva de nuestro curso es eso, es ver complementariamente por ahí, no en el sentido de restringir y decirle a usted esto no lo pueden hacer porque el plan regulador no lo permite. O el plan regulador en el fondo le da aptitud para desarrollo inmobiliario, densidad inmobiliaria, y ustedes están soñando, que están pensando que esto va a ser público cuando en realidad no tiene ninguna factibilidad. No, planteemos el proyecto de gestión, planteémoslo, pero conscientes que el plan regulador dice una cosa y que eventualmente a lo mejor eso que dice el plan regulador me va a dificultar la gestión. Pero no me lo hace imposible, en ningún caso. Porque en el peor de los casos incluso se modifica el plan regulador. Si el proyecto es bueno, se puede modificar el plan regulador. Así que está bien, pues no es que estén atrasados, para taller no lo han visto, me parece bien. Pero para este curso lo tenemos que ver, pues sí, bueno, así es el curso. Es instrumento de regulación, pues tenemos que ver en el fondo ahora el terreno, pero desde la perspectiva de la normativa y de la gestión, entre otras cosas. Pero en este minuto, antes que entrar en las preguntas de gestión, a mí me gustaría que básicamente tuviéramos cuáles son las condiciones normativas de este lugar y de su entorno. Así que podríamos para la próxima semana tenerlo, ¿no? Sí, pero de todas maneras, chicos, les agradezco que lo muestren porque así nos vamos haciendo una idea con Caroline de qué están. Así que de todas maneras, muy bien que lo hayan mostrado. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, a buscar el plan regulador de Puente Alto y ubicar esta zona y ver cuál es el cuadrito de normativa. Ya, profe. Y debe ser Muchas más o gracias. menos flexible porque si tiene una bencinera ahí en la esquina, en el mismo Claro. terreno, me imagino no debe ser muy Parece exclusivo. raro, bueno, igual la foto es antigua, lo que me parece raro es la tan baja densidad. Puras casitas de piso, por eso puede ser bueno, porque si la densidad es baja, el apetito inmobiliario disminuye. Entonces empieza a ser más factible la idea de recuperar el terreno para uso público. Sí, pero como a 1 o 2 cuadras al norte tenían solo un refrigerador. Claro. Pero eso hay que verlo, porque eso es lo interesante analizar. O sea, vale decir en este curso lo que tenemos que ver es que si usted lo que están planteando va a algo muy como en contracorriente, ¿no? O sea, vale decir, mira, ahí está comprando todo el mundo va a hacer torre y yo estoy planteando hacer un parque. Claro. Complicado. Ya. Pero no es posible. Sebastián Riveros ahora. Ya, después viene Moisés Velasco y con ellos dos terminamos. Yo creo que son 10 para las 2. Sí, chicos, tienen que inscribirse. A partir de la próxima semana yo voy a recordarles por el WhatsApp que se inscriban previamente, de manera tal de asegurar y que nosotros vayamos ponderando los tiempos también, ¿no? Si tenemos 20 inscritos, entonces sabemos que le podemos dedicar 10 minutos a cada uno y ya está. Pero si tenemos 10, a lo mejor podemos pasar mucho más rato y a lo mejor les echamos un cable con taller, ¿eh? Quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Ya. Ya, profe, ¿cómo están? Bien. Les voy a compartir la última presentación de taller que tuvimos. Un segundito. No sé tenemos tiempo todo el proyecto de taller, ¿eh? Lo que necesitamos ver cuánto desplazamiento y cuánto... Básicamente lo que definimos como polígono, que también estamos muy cerca del grupo anterior. Como que somos vecinos, como que toda la franja de Vicuña Maquena y Concha y Toro nos tocó. Entonces yo tengo esta sección con mi grupo de compañeros. Bueno, Claro, porque Steve vive allá, pues. Entonces todo lo hace allá. No. Bueno, nuestro polígono como la definición de nuestro polígono, que ya aquí va a empezar a surgir el proyecto. Este está en el metro de Los Quillayes. Aquí es un barrio súper residencial y hasta hace poco nosotros no teníamos muy claro que habían unos edificios más grandes ahora. Salieron unos edificios como de 30 pisos, pero si uno lo busca por Google Earth
o por el Street View, no salen todavía, salen simplemente casas. Entonces, como usted había mencionado antes, es de densidad baja, excepto por estos edificios que están aquí, que aparecen aquí en el 3D. Entonces, lo que nosotros tenemos hasta ahora, bueno, esto era como la lluvia de ideas que teníamos, profe, y aquí empezó a hacer como un poquito el programa, y donde está ubicado lo que es un supermercado Santa Isabel. Nosotros tenemos pensado como sacar el supermercado y colocar lo que sería un centro comunitario, porque este barrio tiene una convergencia de 6 barrios que todos están unidos ahí. Entonces la idea era hacer como este centro comunitario bien grande, con viviendas mixtas, que se nos ha planteado como edificios de no tan grande altura. Bueno, esto es lo que era el uso de suelo actual. ¿Bien? Y esto sea como lo que teníamos como propuesta y todo eso, donde está el centro comunitario, estas viviendas mixtas y como la unión de estos dos ejes, porque igual había como una segregación acá. Ese era como el gran problema que había. Y básicamente es eso, profe, hasta ahora lo que a grandes rasgos, así como para no hacerlo tan largo y darle la oportunidad también a Moisés de que hable. Y bueno, son nuestros referentes y eso sería, profe. Entonces, más que nada quería hacer esta presentación para como sacarme las dudas con respecto a lo que usted está pidiendo. ¿Esto es Puente Alto también? No, esto es... Sí. ¿O es la Florida? Esto todavía es la Florida. Ah, ya. Bueno, es importante ver qué es lo que dice el plan regulador, ahí donde usted está haciendo la intervención. Es decir, buscar el cuadrito normativo, y eso es todo, todos tienen que hacer lo mismo. De todas maneras, chicos, yo no creo que sea tiempo perdido que nos estén mostrando. Lo que pasa es que el sentido de estas correcciones en adelante va a ser, en el fondo, duda en torno de la interpretación de los parámetros normativos, y para poder verificar, en el fondo, si ustedes están dentro, fuera, o en el fondo les queda holgura desde el punto de vista normativo, y lo vamos a interpretar. Y que luego podamos hacer una proyección para el entorno, como lo hicimos en otras versiones de este curso en semestres pasados, que fue bastante bueno, ¿no? Pero tienen que traer el plan regulador. Ahora no ha servido porque vemos que están, ¿no? Ahora ya no estamos haciendo una idea. Entonces está súper bien que nos hayan mostrado, pero aquí no sé, hay que ver el plan regulador, capaz que sea la misma zona a un lado y al otro de Vicuña Maquena, o sea, dos zonas distintas, con normativas distintas, un lado con una densidad o con una constructibilidad y al otro lado eventualmente con otra densidad y otra constructibilidad, o con distinta altura de edificación, no lo sé, pues, eso es lo que hay que ver. Yo vi vagamente el plan regulador de la Florida, y más que nada es como esta zona es totalmente residencial y como le decía, habían aparecido recién estos como edificios, departamentos como de 30 pisos, que fue como lo que nos había jugado en contra en un principio. Pero claro, no he visto, por ejemplo, cuánto es la altura máxima que podemos tener. Eso es lo que hay que ver. Sí, Ya, pero, sobre todo. claro, o sea, yo lo que puedo decir es que como que el metro nos está dando también una altura a la cual podemos llegar. Como que el mismo metro que pasa por aquí nos da una referencia, creo. Pero ¿cómo? Pero referencia, no es que pero Sí. y a lo mejor como criterio. Ustedes no quieren pasar de la altura del metro. Ahora, es que lo que pasa es que también tenemos estos departamentos que son súper grandes, entonces también nos está dando un indicio de que podemos tener edificios de grandes alturas, pero no es la idea, pero sabemos que podemos tener una altura, son como 30 pisos estos departamentos que están todos juntos, y que fue coincidencia que los encontramos, porque fui para allá así como de suerte y nos topamos con eso. Oye, ¿y el proyecto va a ser la pasarela, el cruce, o van a involucrarse también con edificios a un lado y otro? Sí, lo que pasa es que en el programa que teníamos acá nos faltó como concretar el centro comunitario, que es como la parte como más fuerte que deberíamos tener. Hicimos como todo el general, así como ya esto va así, Claro. tenemos que O sea, complementar. claro, lo que pasa es que la imagen se ve más fuerte en la pasarela, pero en realidad sí tienen en el fondo edificios en la trama urbana, ¿no?
Por lo tanto, Claro. es fundamental ver en qué norma está ahora, chicos. Insisto con la idea. No se asusten, no hay que hacer cosas que, no, es que pucha, el plan regulador dice que aquí pueden haber edificios, nosotros estamos planteando un centro comunitario de 1 piso, 2 pisos, entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Ahí voy a tener una dificultad de gestión, porque lamentablemente en Chile, pero es una distorsión, cada vez que existe una norma que permite construir edificios, adivinen qué pasa con el valor de suelo. Sube. Claro. Suban. Sube. Entonces, si usted quiere hacer un centro comunitario, un centro cultural o estos programas que en el fondo que necesitan las personas, la verdad que ese plan regulador genera condiciones que me lo pone un poco más difícil, porque va a ser más difícil para el municipio, para la institución o corporación que va en el fondo a adquirir ese terreno para poder construir eso, va a encontrarse con un valor de suelo que es coherente más bien con el potencial de desarrollo inmobiliario que tiene. Ahora, eso no quiere decir que, no, entonces no puedo hacer el proyecto. No, lo tiene que hacer y justamente en este curso elaborar una reflexión crítica respecto de eso. ¿Me explico, no? Que puede llegar incluso a cuestionar las bases profundas de nuestra institucionalidad, que de hecho yo creo, ¿no?, que debiera ser así, porque no debiera. De hecho, hay países, chicos, que todas las personas, todos los terrenos valen igual, es parejo. Y la constructibilidad, entre comillas, se maneja en función de derechos, ¿no?, adquiridos, por la vía de impuestos, ¿no?, que es distinto. Entonces no tienen esa condición que ocurre acá en Chile, que cada vez que cambia el plan regulador sube o baja los valores de suelo y complica toda la gestión pública. Y el Estado en el fondo tiene la posibilidad de intervenir, ¿no?, como ha pasado acá, como lo que dice Miguel Launer. Si el proyecto es bueno, en el fondo se expropia, se paga el avalúo que corresponde, pero no como pasó, vimos el caso del Bosque El Panul, ¿no?, que el Estado vendió en 1 millón de pesos y ahora el privado le devuelve al Estado, se lo vende, pero en 10.000 millones de pesos. ¿Se entiende? O sea, es una cuestión, una distorsión. Entonces, usted haga su proyecto tranquilo, pero tenemos que hacer una reflexión respecto de eso. Efectivamente, ahí donde, de acuerdo al criterio del proyecto, del taller, es coherente y es necesario instalar la respuesta a necesidades, en el fondo, como puede ser un centro comunitario, ese tipo de cosas, de la gente, finalmente, la especulación en torno al valor de suelo y nuestro marco legal vigente nos ponen la cosa difícil. ¿Me explico? Sí, profe. Ya, eso es. Sí, se lo estaba escuchando. Sí. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, Ya, yo ya empezaba a ver el tema del plan regulador, a ver qué más información me da. Eso, ya, genial. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, gracias por mostrar el trabajo. Sí, va a estar interesante lo de la Florida, porque algo tiene que haber pasado en la normativa que yo desde hace 5 o 7 años que veo que se están construyendo edificios como locos. No sé qué habrá pasado que ocurrió esa desgracia, pero bueno. Así que ahí... Sí, de hecho, como le digo, antes eran puras casas. Sí, era solamente casas de 1 o 2 pisos que eran como talleres mecánicos y cuestiones así. De hecho, yo fui porque quería lavar el auto para allá. Teníamos que ir para allá. Y me topo que donde estaba, ahora hay departamentos súper gigantes, así que mala práctica. Claro. Profe, ¿qué me decía? Que si tú vives la Florida, no me acordaba, ¿por ahí o no? No, yo soy de San Joaquín, pero si tengo que salir de acá, tengo que pasar por la Florida, entonces... Ya. Yo estudié en la media en la Florida, entonces como que he visto ese cambio y es muy heavy, como, no sé, Vicuña Maquena está lleno de edificios y antes no era así, entonces no sé si habrá sido el alcalde. No quiero prejuzgar, pero algo tiene que haber pasado, no creo que sea casualidad. Ya, pues, ¿y queda alguien más? Me parece Moisés. Ya, Camila, no hay problema, si ya terminó ya la clase, creo. Quedan 5 minutos. Profe, Así yo que... le quería hacer una consulta súper breve.
era con... Nosotros descargamos un formulario del certificado de informes previos y lo estábamos como llenando para tener la información más ordenada. ¿Eso es lo que deberíamos hacer o estamos yéndonos por otro lado? O sea, el certificado de informes previos, yo le he explicado varias veces que ustedes lo pueden pedir para poder tener una versión oficial y que le hagan la pega, ¿no? Pero primero, Sí. se No, demora. pero nosotros lo estamos llenando. Descargamos un formulario y nosotros lo estamos buscando la información para llenarlo. Ah, ya, bueno, sí. Sí, Pues, profe. No es que lo hayamos pedido. Lo- Lo que pasa es que normalmente usted descarga la ordenanza, el plan regulador, ve un plano y ve, hay un plano con colores que dice zona ZU1, no sé, y después va una tablita y Sí. la tablita le dice, aquí hay un cuadrito y dice densidad, ocupación de suelo, coeficiente de constructibilidad, qué sé yo, superficie Sí, predial profe. mínima, distanciamiento. Sí, eso Eso. lo tenemos. Sí, también lo tenemos, profe. De hecho, sabemos qué tipo de uso de suelo tiene y si acaso está permitido para alta densidad o baja. Perfecto, Tenemos los dos. perfecto. Pero Eso basta es. con esa tablita nomás, entonces. No tienen para qué llenar ya. Sí, Ah, una pero tabla entonces, que diga densidad tanto en Lo que la pasa, zona donde chicos, están trabajando. chicos, chicas, no es que ese es el trabajo. El trabajo tienen que hacer un volumen, van a tener que elegir algún predio por ahí para poder hacer un volumen máximo teórico, un poco el ejercicio que yo hice en el tutorial que vimos la semana pasada, para saber más o menos después proyectar qué es lo que dice el plan regulador. Que el plan regulador, de alguna manera, lo que le está diciendo es cómo se va a ver la ciudad más o menos en 30 años más, ¿no? Porque si siguen vigentes esas normas, la gente va a empezar a fusionar lotes y a construir edificios, más o menos cómo se va a ver. Esa modelación es la que hay que hacer, a través de un estudio de cabida, respetando las condiciones que usted está ahora estableciendo. Y luego cotejar o verificar cómo va el proyecto de taller con eso, ¿no? Si el proyecto es coherente con lo que dice la norma o excede la norma, o a lo mejor es como le pasaba recién a Moisés, como que eventualmente lo que suponemos, que es donde están planteando un centro comunitario de 2 pisos o 3 pisos, no sé, como máximo, hay una norma que permite construir torres de 30. ¿Me explico? Entonces, ahí hay una posición crítica. Dice, bueno, ok, pucha, no, pues no queremos torres. Queremos en el fondo que también dentro del desarrollo inmobiliario vayan también satisfaciéndose necesidades de bienes y servicios en el fondo de la población que ahí está y no queremos tanta densidad. Y entonces se elabora desde ahí una posición crítica respecto a la norma. Pero lo primero es tener ese cuadrito que dice usted, o que dice Caroline, póngalo usted como quiera, en el formato del certificado de informes previos. Me imagino que se va a ver estupendo en el portafolio, ¿no? Mucho más ordenadito que el cuadro, ¿no? Más elaborado. Pero con esa información hay que dibujar un esquema. ¿Me explico? sí, profe. Sí, quedó súper clarito. Súper bien. Moisés, entonces. Perdón, no era Sebastián el que planteaba lo que... Sí. Sí, profe, es que le iba a compartir Moisés. Ya. Sí, le estaba compartiendo pantalla de eso. Teníamos la Claro, zonificación del... Genial, genial. Oye, ya en 2 minutos termina la clase, el resto está liberado, se puede desconectar nomás, seguimos con ustedes, ¿no? ¿Vale? Ya, profes, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Cuídense. Buena semana. Por ejemplo, nosotros no vamos a hacer residencia, vamos a poner equipamiento. Pero esto que dice equipamientos básicos se refiere como a centros de salud y como educacional y ese tipo de cosas. Porque dice equipamiento y equipamientos básicos. No sé, fíjate, no sé. Pero ahí te dice artículo 30 de la ordenanza local. Entonces tienes que irte a buscar la ordenanza local de la comuna y buscar el artículo 30, entiendo. Y ahí seguramente te darán el listado de a qué ellos se refieren como equipamiento básico. Ah, Y ya. profe, Sí. es que sabe que en otra parte de este mismo plano, no sé si mi compañero lo habrá leído, yo sí, pero salía de que era como un área dada a la comunidad como de servicio. Eso fue la frase. Un área de servicio a la comunidad. Ya. Pero Entonces, ¿no hay un listado? No.
es súper genérico, lo mismo que le pasa a Moisés, o sea, los dos estamos en la misma, o sea, es muy genérico, no especifica nada. Oye, ahí en los WUC, el artículo 1.1.2 definen los tipos de equipamiento, las escalas de equipamiento. Efectivamente hay equipamiento básico, es el que contempla, dice, una carga ocupacional de 250 personas, es decir, equipamiento, por supuesto no es un mall, a eso se refiere un poco, y está condicionado a ciertas condiciones que tiene que tener la vialidad y todo eso. Entonces sería bueno que se metiera en el artículo 2.1 para poder entenderlo bien, ¿no? Yo no me sé exactamente, chicos, yo llevo años en esto, pero también recurro a cada rato a los WUC para ver las definiciones, pues, para ver cuál es la diferencia entre equipamiento básico y equipamiento mayor, o equipamiento hay varias escalas de equipamiento. Público. Entonces, es Ya, profe. clasificación de equipamiento, artículo 2136 de los WUC. Sí, y me parece que en la UC también hay un cuadro de las cargas de ocupaciones. Entonces te dice teatros desde hasta 500 de carga, no sé. Entonces quizá esa tabla también te ayuda como a definir según el artículo 21.36 que dice el profe. Profe, esas son como las tablas de peso que es un poco constructivo. Yo me acuerdo que en otro ramo de construcción nos tocó ver como el peso propio más el peso de sobrecarga de uso por la temática que tenga la estructura. ¿A eso se refiere un poquito? No, eso es la parte de construcción. El capítulo de construcciones tiene que ver con la estructura. Lo que estamos hablando de la carga ocupación la carga ocupación no tiene que ver con los pesos estructurales. La carga ocupación tiene que ver con la cantidad de gente que va a ocupar el lugar, y que es lo que se define en el artículo 136 de los WUC. Es decir, ¿y por qué es importante? Porque en el fondo, dependiendo de la escala de equipamiento, de la cantidad de gente para la que estaba proyectada, en el fondo hay condiciones que tiene que cumplir la vialidad. Que el gran debate que hubo, por ejemplo, en el Mall de Castro. En el Mall de Castro en algún minuto se tuvo que hacer una inversión porque en el fondo era equipamiento mayor, no es equipamiento básico, es para alta carga ocupacional, y no estaba dando a una vialidad que tuviera la condición que tenía que tener esa vialidad, el ancho, digamos, y la capacidad en el fondo vial que tiene que tener la vía a la cual enfrente un equipamiento mayor, un equipamiento básico. Entonces equipamiento mayor, equipamiento básico, tiene que ver con la cantidad de, entre comillas, con el tipo de vialidad a la que se enfrenta. No tiene que ver en función de la capacidad de carga, que no es la carga, en el fondo entendida en la estructura, digamos la carga de ocupación, es la cantidad de gente que va a ir. Sí, ¿ya? Por metro cuadrado. Metro cuadrado, ya, pues. Gracias. Pero ahí claro, también la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones tiene un capítulo que es de urbanismo y otro capítulo que es de construcciones. Y el capítulo de construcciones se norman las estructuras, los materiales, qué sé yo, es mucho más técnico, ¿no? No es lo que vamos a ver en este curso. Este curso vamos a ver el tema de la ordenanza, más bien del capítulo de la urbanización, ¿no? No de las construcciones. Ya, oye, súper bien, ya tiene el cuadro, entonces dice, pero sí, ¿en qué la EA, ¿cuál es en qué color? AEAA1, porque tienen un montón de colores, no entiendo. La celeste. La celeste. Justo esta parte de aquí. Profe, una consulta cuando está esta línea acá donde dice densidad bruta máxima de vivienda por hectárea o... No aplica, para equipamiento no aplica, lo que yo les decía hace un rato, que si tú tienes, en el fondo, tienes proyecto de equipamiento, si fuera equipamiento, no es que te estén obligando, te dicen que en ese sector podrías tener residencia o podrías tener equipamiento de dos tipos, equipamiento y equipamiento básico, y la única diferencia va a ser, entre comillas, dependiendo del tipo de calle al que da, que va a ser distinto si es que da para, no sé, Vicuña Maquena, la calle importante, que seguramente ahí puede ser equipamiento y equipamiento básico, el que no da para Vicuña Maquena, presumo que puede ser así, ¿no? Entonces, en función de eso hay distintas condiciones, pero no tiene ningún sentido hablar de densidad habitacional ni residencial, digamos, cuando se trata de un proyecto de equipamiento, porque no va a vivir gente.
es simplemente para el caso residencial. En el caso que hubiera proyecto, ¿ustedes van a hacer residencia o van a hacer residencia y equipamiento o ambas cosas? Lo más o solo de equipamiento. Ya, pues entonces no le aplica la norma de densidad. La densidad para los proyectos de vivienda. Dice ahí coeficiente de ocupación de suelo 35% salvo vivienda existente, que es 0,60. Claro, dice si que usted va a intervenir en una vivienda que ya existe y una modificación tiene 0,60. Leo, ¿no? Que no, la verdad que no leo muy bien. Y 0,35, que es 35% de ocupación de suelo. Constructibilidad 2,2, parecido a los ejemplos que vimos hoy día, ¿eh? Altura de edificación máxima 22. El piso en el fondo normativo, de acuerdo a la ley, no quiere decir que usted tenga que hacer un piso de 3,50 metros, pero la ley estima que si son 22 pisos, son como 7 pisos, ¿no? 22 metros son como 7 pisos. 6,2. Sí. Entre 6 y 7 pisos. Ah, ya, profe. Ya. Si queremos trabajar, de hecho, en un proyecto que trabaje la horizontalidad, no torre. O sea, aquí no pueden construir más de 7 pisos. Lo que veo al Sí, tiro aquí en la altura dice clarito 7 pisos, salvo, fíjense que la semana pasada vimos la ley del conjunto armónico, que usted puede eventualmente estar trabajando en un predio de más de 2.500 metros o en un predio que ocupa más de 1/3 de una manzana, y en ese caso puede superar en cierto porcentaje la altura de edificación. A lo otro que lo hace mucho más sencillo, esto igual, como es aislado nomás, es exactamente igual que el ejercicio que hice yo en el tutorial, un edificio aislado. Muy clarito, 3 metros ante jardín, los distanciamientos seguramente son los que, si no dice, son los que dice la OGUC. Distanciamiento OGUC, claro. OGUC. Quiere decir que son ese cuadrito que vimos la semana pasada, donde en el primer piso sin vano pueden ser 1,4 y con vano son 2,5. En el segundo piso creo que hasta 3,5 y del tercer piso para arriba son 4 metros de distanciamiento con o sin vano. Eso cuando dice OGUC es la tablita que de la ordenanza general, que la vimos en clase. Ya, profe. ¿Ya? Sí, podrían agregarla abajo entre paréntesis para que no tengan que estar devolviéndose Ok. al archivo. Que sí. Y como esquema para que sea más explicativo, ¿o no? Claro, No es necesario. ustedes ya tienen un terreno donde van a hacer, donde tienen claro que van a hacer el proyecto, ¿no? Sí, ¿O todavía profe. no? Claro. Ya, pues entonces a ese predio hay que hacer un estudio normativo, no como el que yo hice en el tutorial. ¿Me explico? Ya, profe. Sí. No Sí, tienen que hacer tutorial, tienen que hacer en el fondo aplicar la rasante, sobre todo para edificación aislada, distanciamiento ante jardín, y empezar a construir. Les va a quedar un edificio de 7 pisos, ¿cierto? Que volumen de cabida máximo nomás, ¿no? Con la rasante y todo marcando, y ahí se supone que de acuerdo a la norma no podían salirse de ahí y cotejarlo con constructibilidad y todo eso. Ahora, puede que el proyecto que ustedes estén haciendo no ande ni por las tapas y se salga, ocupe el 100%, ocupe mucho menos. Eso es lo que tenemos que ver, pues a ver cómo si el proyecto en el fondo se condice o no con la normativa y si tiene sentido o se justifica, entre comillas, contravenir la normativa en el caso que la contravenga. Yo tiendo a pensar, en general, mi posición parte de la base que las normas son malas y que los proyectos son buenos, ¿no? Ya, profe. Es cosa de que usted lo justifique bien, es decir, lo que no quisiera es que en el fondo usted sintiera que este curso le va a decir al taller lo que puede o no puede hacer. Usted en el taller desarrolla su proyecto y después vemos si ese proyecto cabe o no cabe dentro de la normativa, pero si el proyecto es bueno, lo justifica y no cabe dentro de la normativa, entonces su conclusión será que habrá que modificar la normativa. Si estamos en la universidad, ¿no? Hay que tener una posición crítica. Después ya usted, cuando salga, ¿no? y ejerza, digamos, como arquitecto, va a tener que, no le queda otra más que cumplir lo que dice el plan regulador. Y seguramente apretarse y condicionar el proyecto al cumplimiento normativo.
¿Ya? Ya, profe. Sí, quedó claro. Ya, Gracias. entonces chicos, los que poquitos que quedan, que quede claro, la próxima semana va a haber solo corrección y aquí en adelante solo vamos a ir viendo seguramente con Caroline, vamos a ir llegando un registro de quienes han corregido, quienes no, los que quedan, los que no, en fin, por lo menos para que corrijan una vez de aquí a que entreguen el avance, ¿no? Que se va a hacer la evaluación de la unidad 2 y después, digamos, la perspectiva ya del examen final. ¿Ya? Ok, profe. Gracias. A los Ya dos. chicos, Caroline, Listo. muchas gracias, ¿no? Por pasarnos de la Profe. hora. Sí.